Demócratas y republicanos están negociando en el Congreso estadounidense elevar el techo de deuda pública del Tesoro. Si esas negociaciones fracasaran, si esas negociaciones no llegaran a buen puerto, Estados Unidos suspendería pagos el próximo 3 de diciembre. ¿Cuáles serían las consecuencias de este terremoto financiero? Veámoslo. En Estados Unidos, el Congreso establece límites al endeudamiento máximo que puede ejecutar el Tesoro, de tal manera que si la deuda que ya está emitida por el Tesoro estadounidense ha tocado el límite de la autorización previa del Congreso, a menos que el Congreso autorice un incremento de ese límite, a menos que el Congreso eleve el techo de deuda, el Tesoro no está autorizado a emitir deuda legalmente. Durante las últimas semanas, demócratas y republicanos han estado negociando a cara de perro en el Congreso porque el stock de deuda emitido por el Tesoro estaba muy cerca de tocar el techo de deuda, el límite máximo de endeudamiento autorizado por el Congreso, y se pretendía elevar ese techo de deuda. Hace unos días, de hecho, se llegó a un acuerdo para incrementarlo mínimamente. Se pasó de un techo de deuda de 28,4 billones de dólares, billones europeos, es decir, 12 ceros, o trillions estadounidenses, a un techo de deuda de 28,9 billones de dólares. Es decir, que meramente se incrementó el límite máximo de endeudamiento del Tesoro en alrededor de medio billón de dólares. Una cifra que, como podemos ver en este gráfico, está muy cerca de alcanzarse. Actualmente se estima que hay emitidos 28,43 billones de dólares en deuda del Tesoro y, como hemos dicho, el límite, la autorización máxima de momento, son 28,9 billones. Por tanto, en pocas semanas, la estimación es el 3 de diciembre, Estados Unidos habrá llegado a ese techo de deuda, a ese límite máximo de endeudamiento autorizado, y si ese límite no se eleva, si el Congreso no le permite al Tesoro emitir nueva deuda, Estados Unidos suspendería pagos. ¿Y por qué suspendería pagos? Pues porque actualmente Estados Unidos tiene un enorme déficit presupuestario. Para cubrir todos los gastos del gobierno, incluyendo la amortización de la deuda que va venciendo, Estados Unidos necesita emitir nueva deuda. Y si el Congreso no autoriza al Tesoro a emitir nueva deuda porque el Tesoro ya ha tocado, ya ha llegado al límite máximo de emisión, entonces el gobierno no puede hacer frente a todos sus gastos financieros y no financieros. Tiene que empezar a dejar de pagar algunas partidas, bastantes partidas. Es decir, Estados Unidos caería en suspensión de pagos, tanto en términos coloquiales, dejaría de pagar, por ejemplo, sueldos de los empleados públicos, dejaría de pagar transferencias sociales a los ciudadanos, como suspensión de pagos en términos más técnicos. Parte de los pagos que dejaría de efectuar son las amortizaciones de la deuda que va venciendo. Y por tanto, la deuda vencida y no amortizada, o la deuda cuyos intereses hayan vencido y no hayan sido abonados, sería clasificada como deuda en default. ¿Cuáles serían las implicaciones económicas de que Estados Unidos se declarara en quiebra técnica por no poder hacer frente al pago, a la amortización de su deuda o de los intereses de su deuda como consecuencia de una restricción política a la capacidad del Tesoro de emitir nueva deuda? Bueno, de entrada deberíamos distinguir entre impago de deuda por incapacidad económica del gobierno para pagarla o por falta de voluntad política para pagarla, e impago de deuda como consecuencia de restricciones institucionales transitorias a hacer frente al pago de esa deuda. Se trata de dos conjuntos de situaciones que no tienen demasiado que ver. Un Estado puede devenir económicamente insolvente para hacer frente a su deuda. Si un Estado emite muchísima deuda en relación con los ingresos tributarios presentes y futuros que se espera que ese Estado vaya a conseguir, entonces es evidente que esa deuda no se va a poder pagar y que va a ser impagada. ¿Cómo va a ser impagada? Pues o bien con un repudio de la deuda, el gobierno dice yo no te pago, por tanto no cobras, o el gobierno sigue abonando nominalmente la deuda, pero contra la emisión de nueva deuda que nadie quiere comprar, precisamente porque el gobierno es incapaz de estabilizar su valor contra ingresos tributarios, es decir, se impagaría a través de inflación. También puede suceder que un gobierno tenga la capacidad económica para pagar, pero no quiera pagar,
porque considera que pagar la deuda va a suponer unos sacrificios demasiado onerosos para su población, o simplemente porque ha engañado a los inversores y dice me prestasteis dinero, ahora no os lo voy a devolver, y por tanto, aunque ese gobierno tenga capacidad económica para pagar, hay una carencia en firme de voluntad política para pagar y por tanto los inversores esperan, saben, creen que no van a cobrar. Ese sería un default más o menos irreversible, más o menos definitivo, y un default que por tanto se diferencia del impago al que podríamos asistir en Estados Unidos, que no es un impago por falta de capacidad económica para hacer frente a la deuda. La capacidad del gobierno estadounidense para generar ingresos tributarios futuros con los que ir retirando todo el stock de deuda actual es positiva, por consiguiente hay una solvencia económica subyacente, y tampoco es irreversiblemente política. No es que la clase dirigente de Estados Unidos no quiera pagar su deuda, es que tiene una batalla política interna y se descoordinan o no logran ponerse de acuerdo para hacer frente ahora mismo al pago de la deuda. Pero tanto demócratas como republicanos tienen la voluntad firme de hacer frente al pago de esa deuda tan pronto como resulte institucionalmente posible, es decir, tan pronto como se arreglen entre ellos. La diferencia económica entre ambos tipos de impagos no es menor. Pongámonos en la perspectiva de un inversor que se plantea si comprar o no comprar deuda pública de un determinado estado. Si ese estado no tiene capacidad económica para pagar, o si su clase política no quiere pagar en firme, ese inversor no va a comprar la deuda de ese estado, salvo a un descuento muy importante. Si la deuda vale 100, a lo mejor la compra por 30, por 20, porque sabe que hay un riesgo de que termine cobrando 0, de que termine cobrando 5, 10 o 15, pero es un riesgo que le puede valer la pena correr debido a que si la compra por 20 y se termina pagando 30, gana un 50%. Es decir, la deuda pública de gobiernos radicalmente insolventes o de gobiernos cuya clase política definitivamente no quiere pagar, se va a vender a un descuento muy importante. Comparemos esto con la deuda pública del gobierno estadounidense. Imaginémonos que llega el 3 de diciembre y demócratas y republicanos no se han puesto de acuerdo. Con lo cual, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, no puede pagar algunos títulos de deuda pública. ¿Seguirán los inversores interesados en adquirir esa deuda pública que transitoriamente no se ha pagado? Pues sí, porque si hubiese alguien que vendiera ese título de deuda pública a 20, a 30 o a 40 sobre un valor facial de 100, habría otros que estarían deseando comprarla. Yo mismo, porque somos conscientes, creo que todos somos conscientes, de que si no se produce un arreglo entre demócratas y republicanos el 3 de diciembre, se producirá el 3 de enero, el 3 de febrero o cuando sea, más bien pronto que tarde, y por tanto esas deudas se terminarán pagando en su totalidad. Simplemente va a haber un retraso en los pagos, y si hay un retraso en los pagos, eso no justifica un descuento del 80, del 70, del 60, ni siquiera del 5%. Es decir, que a corto o medio plazo el valor de mercado de la deuda pública estadounidense, de una deuda pública que el conjunto de la comunidad inversora espera que se va a terminar pagando al 100%, no se tendría por qué desviar demasiado del 100% de su valor facial. Ahora bien, ¿significa esto que un impago temporal de la deuda pública estadounidense no tendría ningún tipo de repercusión sobre los mercados financieros? En absoluto. Un impago de la deuda pública estadounidense, aunque tuviese una naturaleza temporal, generaría problemas tanto de solvencia como de liquidez entre muchos agentes del sector financiero. ¿Por qué generaría problemas de solvencia? Pues porque hay intermediarios financieros que están obligados, ya sea por sus propios estatutos o por la regulación estatal, a estar invertidos únicamente en activos de la más alta calidad posible. Si Estados Unidos impaga su deuda pública, aunque sea temporalmente, el rating de la deuda pública estadounidense otorgado por parte de las agencias de calificación sería rebajado y por tanto esos agentes económicos como bancos, fondos de pensiones, fondos monetarios que están obligados directa o indirectamente a estar invertidos únicamente en activos de alta calidad tendrían que estarían forzados a vender sus títulos de deuda pública estadounidense. Y si el mercado no es capaz de absorber a muy corto plazo todas esas ventas forzadas, masivas, de títulos de deuda pública estadounidense, a corto o medio plazo ya hemos dicho que sí conseguiría absorberlo, o muy probablemente conseguiría absorberlo, pero a muy corto plazo no tendría por qué,
Con lo cual, si el mercado no es capaz de absorber todas esas ventas masivas de deuda pública estadounidense a muy corto plazo, el precio al que estos agentes conseguirían vender esos títulos sería un precio con descuento. Sería un precio derivado de haber liquidado forzosamente grandes cantidades de títulos de deuda pública estadounidense. Y claro, si tú vendes a pérdida, esas pérdidas van contra tus fondos propios. Y si tus fondos propios son escasos en relación con tu activo total, es decir, si estás enormemente apalancado sobre una base muy estrecha de fondos propios, como le sucede a la totalidad o práctica totalidad de los bancos, entonces, si vendes con pérdidas, esas pérdidas pueden devorar tu estrecha base de fondos propios y puedes caer en la insolvencia. ¿Y por qué otros agentes del sector financiero podrían padecer no ya problemas de solvencia, sino problemas de liquidez? Pues porque actualmente una de las vías más importantes en las que un agente económico necesitado de financiación puede conseguir esa financiación es a través de las llamadas operaciones repo. ¿Qué es una operación repo? Yo tengo un determinado activo, por ejemplo, deuda pública estadounidense, y se lo vendo a otro agente económico que tiene capacidad para financiarme, se lo vendo con el compromiso de recomprárselo a corto plazo. Cuando se lo vendo, el otro me da su tesorería, me da su capacidad de financiación, y cuando se lo recompro, yo le devuelvo esa tesorería, esa capacidad de financiación. A efectos prácticos, por tanto, una operación repo es como un préstamo colateralizado por el activo que se compra y se vende. Al venderlo yo obtengo financiación, al comprarlo devuelvo la financiación que previamente me han entregado. Como digo, hoy en día en los mercados financieros es muy habitual obtener financiación a corto plazo utilizando operaciones repo instrumentadas a través de títulos de deuda pública estadounidense. Es decir, es muy normal obtener financiación a través de préstamos en dólares colateralizados por deuda pública estadounidense. Así consiguen financiación en dólares a corto plazo agentes tan importantes como bancos privados, bancos centrales internacionales o cámaras de compensación. Si el Tesoro estadounidense impagara, aunque fuera temporalmente, sus títulos de deuda pública, es bastante probable que muchos de estos agentes económicos no pudiesen utilizar sus inversiones de deuda pública estadounidense como colateral para operaciones repo, o en caso de que pudieran utilizarlas, las podrían utilizar con descuentos más agresivos, es decir, encareciéndose notablemente el coste de financiación, de refinanciación, de estos agentes económicos que necesitan liquidez. Y no pensemos que si estos agentes económicos no utilizan sus inversiones en deuda pública estadounidense como activo para articular una operación repo, podrán utilizar otro activo distinto de la deuda pública estadounidense para estructurar operaciones repo. Lo cierto es que en los mercados financieros, si excluimos la deuda pública, existe una escasez, una insuficiencia de activos libres de riesgo denominados en dólares para articular este tipo de operaciones. Por consiguiente, si no se puede utilizar la deuda pública estadounidense o no se la puede utilizar en las mismas condiciones ventajosas que en la actualidad, los costes de financiación de muchos agentes económicos se encarecerían notablemente y tendríamos, por tanto, una crisis de liquidez. Además, en los mercados financieros, las crisis de solvencia y las crisis de liquidez se realimentan entre sí. Si los agentes económicos consideran que un determinado intermediario financiero corre el riesgo de volverse insolvente, de no tener capacidad para atender todos sus compromisos de pago, por ejemplo, si creemos que un banco no va a poder pagar todos sus depósitos, o si creemos que un fondo monetario no va a poder reembolsar a sus partícipes el 100% de su inversión inicial, asistiremos a una petición masiva, generalizada, de reembolso de sus deudas vencidas y exigibles. Ese agente económico que tiene un problema originario de solvencia tendrá además un problema de liquidez porque nadie querrá ser el último en cobrar. Si tu deudor no va a poder pagar a todos, intenta ser uno de los primeros en cobrar para que el agujero se lo coman los que vengan detrás de ti. Por tanto, los problemas de solvencia generan problemas de liquidez, pero a su vez los problemas de liquidez también generan problemas de solvencia. Si un agente económico tiene problemas de liquidez, es decir, no puede hacer frente a sus pagos de deuda, no le quedará otro remedio que liquidar sus activos, y si los liquida con descuento, es decir, con pérdida frente a su precio de adquisición original, ese agente económico que está liquidando sus inversiones experimentará pérdidas que van contra sus fondos propios, reduciendo esos fondos propios y acercándolo a la insolvencia,
o alternativamente tendrá que buscar refinanciación en los mercados a un coste de refinanciación crecientemente elevado, y esos mayores pagos en intereses también irán contra tus fondos propios, reduciéndolos y acercándote a la insolvencia. En definitiva, a pesar de que un fracaso en las negociaciones entre republicanos y demócratas para elevar el techo de deuda no vaya a mermar fundamentalmente la solvencia real del gobierno estadounidense para pagar sus deudas, porque el gobierno estadounidense seguiría siendo solvente, seguiría teniendo una capacidad de recaudación de ingresos presentes y futuros superior a los pagos que ha de efectuar de deuda pública, aunque su solvencia de fondo no se vería afectada, ese fracaso en las negociaciones sí podría generar un terremoto en los mercados financieros que sería tanto más gravoso cuanto más se prolongara en el tiempo esa suspensión transitoria en los pagos de la deuda pública estadounidense. ¿Vamos a llegar hasta una situación tan grave como esa? En mi opinión, no, pero eso os lo explicaré en un próximo vídeo.